¿Qué hacemos? Luego subimos. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la sede de la Real Logia de España en Madrid. Mi nombre es Javier Escalada y lo primero agradeceros vuestra presencia el día de tanta lluvia. Me alegro mucho de ver la presencia, teníamos algo de dudas porque habitualmente hacemos conferencias con erudiciones sobre temas de conocimiento y temas sociales es algo que tratamos menos de lo que quisiéramos. Entonces me alegro de ver que tenemos una respuesta interesante. Antes de dar paso al doctor Vicente Fernández Merino, que ya luego os presentará a las personas que van a participar en el coloquio, sí quería haceros un poquito pues alguna referencia de los actos que hacemos aquí, sobre todo relacionados con valores como es este, sobre todo temas de solidaridad. Cuando nos propuso Vicente tratar este tema hace ya 4 meses o 5, nos apasionó el tema por varios temas. Uno, él tiene una experiencia en temas de sanidad como profesional, pero también, luego hablará de su experiencia, tiene un enfoque social de haber trabajado con asociaciones de familiares de enfermos, lo cual es una doble vertiente muy interesante o que nos interesa a nosotros más. Luego también el enfoque de la conferencia de hoy, del coloquio, es, como dice el nombre de la conferencia, es Alzheimer día a día. Es algo muy práctico. Lo que tratamos es, pues esperando que hayáis venido personas relacionadas con la enfermedad y que necesitéis pues alguna ayuda que os ayude en los primeros momentos de enfrentaros a una situación próxima al Alzheimer o en una fase que os puedan ayudar diversas personas que tienen diversas experiencias y conocimientos que van a participar en el coloquio. Y una última característica que nos gustó mucho era, lo planteamos abierto, durante 2 meses hemos estado pidiendo colaboración a asociaciones, a ONGs, a centros de residencia de enfermos, y parte de ese resultado va a ser las personas que van a participar en el coloquio, aportando diferentes experiencias y conocimientos. Entonces estamos encantados de tenerte aquí, y sin más dilación, todo tuyo. Muchas gracias. Oye, por favor, ¿se puede montar una música? Sí, perdón. Porque una de los hándicaps que puede tener la memoria es 2 factores, 2 elementos que la distraigan. Y si está la música, evidentemente es mucho más bonito escuchar música que las palabras de un pobre trabajador de la salud mental, como me gusta a mí llamarme. Bueno, llevo muchos años en este tema de la enfermedad de Alzheimer, trabajando con ellos, casi desde el año 88. O sea que ya uno que va para viejuno, pues llevo ya con ellos, he visto muchas cosas, evolución, familiares, hemos vivido, hemos visto en las primeras etapas cómo la gente todavía era consciente, cómo luego han ido muriendo, cómo luego sus familias se quedaban apoyando otras familias, y la enfermedad de Alzheimer tiene esto precisamente, que es que entre la gente que la padece, la gente que la sufre bien en carne propia y mucho mejor en carne ajena, porque son los familiares, pues se crea entre ellos una especie de solidaridad.
solidaridad no solamente en el ciclo local en el que están inmersos, sino que también hay una solidaridad pues a nivel internacional dentro de las asociaciones de familiares. Esto es bueno porque estamos en una sede que tiene la fraternidad como lema. Aprovecho para dar las gracias a la Gran Logia de España por habernos dejado estos locales. Pues también esta fraternidad es la que los que padecen o hemos padecido o trabajamos en el Alzheimer día a día, pues tenemos. O sea que estamos ensayando de alguna manera lo que también esta gente de la Gran Logia ensaya. Bueno, ahí tenéis la portada del libro, son los 10 segundos para la publicidad, que lo podéis encontrar fuera y con mucho gusto el que quiera dedicárselo pues se lo dedico. Bueno, quisiera empezar un poco remontándoos a principios del siglo XX. Principios del siglo XX, año 1906. En España, aquí tenemos algún historiador, en España en 1906, si mi recuerdo es bueno, se casaba Alfonso XIII con Victoria de Battenberg. Pero ese no fue el acontecimiento más llamativo de la época, con serlo mucho, sino que la ciencia española se vestía de gala, porque en el año 1906 nuestro Santiago Ramón y Cajal recibía el Premio Nobel de Medicina. Y recibía el Premio Nobel de Medicina por un descubrimiento que supuso una revolución dentro del campo de la investigación y también, por tanto, dentro del campo del Alzheimer. Él descubrió que las neuronas no eran una rete mirabile, una red admirable, como se la llamaba entonces, sino que las neuronas eran individuales, no estaban juntas, eran células individuales. Eso lo pudo comprobar a través de una tinción especial cuya tinción descubrió Camillo Golgi, que fue el que compartió premio Nobel en aquel año con nuestro Santiago Ramón y Cajal. Bueno, en España nos vestíamos de gala y en el país de la gala científica, que entonces era Alemania, pues en el mismo año, en 1906, yo diría que humilde médico presentaba en un congreso un caso raro de una enfermedad que él describía por primera vez y como sucede o como suele suceder en la mayor parte de los casos, este hombre, pues la gente pasó un poco de él, podríamos decir con lenguaje actual. Bueno, pues vamos a tratar de conocer quién era esta persona, qué fue lo que hizo, porque es un personaje realmente apasionante. Se trata de el doctor Alois Alzheimer, Luis Alzheimer. El doctor Alzheimer nace en Baviera, en Alemania, y en el 61 fallece en 1915. Es decir que tiene una vida realmente corta, si no hubiera sido muchísimo más productivo. El doctor Alzheimer tiene luego otra cuestión importante, y es que era de una familia acomodada. Él era de una familia acomodada y luego casó con Cecile Wallerstein, con la que tuvo 3 hijos, que también era mucho más acomodada todavía. Cecile Wallerstein muere y le deja una gran fortuna, lo cual le permitió en aquellos tiempos dedicarse a la investigación sin otras preocupaciones. Bueno, gracias a eso, pues tenemos hoy día la descripción que él nos hizo de aquel primer caso. Como siempre en la vida, las personas, la comprensión, una cosa es el tratamiento, el conocimiento científico de la enfermedad, y otra cosa es la comprensión del enfermo, que debe ir unida siempre a los buenos terapeutas. Quiero tener un recuerdo especial para
para la memoria de mi padre, que siempre decía, él era un médico rural, y decía siempre, si podemos curar, curaremos, si no podemos curar, aliviaremos, y siempre consolaremos. Siempre consolaremos. No sé si la frase es suya, pero como dicen los italianos, si no ne vero e ben trovato. Así que yo me la he apropiado y desde entonces, desde que él me la dijo, porque yo estaba también estudiando los primeros cursos de medicina entonces, pues con él visitaba a los enfermos y él me enseñó a ver cuando entraba a la consulta una persona que sufría, una persona doliente, una persona que sufre y que te viene a ti con un hálito de esperanza para ver si tú puedes aliviar este sufrimiento. Y entonces cualquier cosa que lo alivie es buena, cualquier cosa que lo alivie es medicina. Y en ese sentido quiero hacer un homenaje también a las asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer, que tenemos aquí a uno de sus miembros presentes de Torrejón, porque con esa comprensión, con esa ayuda, con ese cariño, están sin duda contribuyendo a la mejor terapéutica o a una terapéutica complementaria dentro de la enfermedad de Alzheimer, porque sin ella los fármacos no tendrían excesivo valor más que del lentecer o no lentecer tal como estamos en este momento. Bueno, Alzheimer era un hombre afable, humanista, fijaros, consumado fumador. En aquella época no se sabía el perjuicio del tabaco. Y bueno, de puros, porque dicen que son menos malos que los cigarrillos. Sin embargo, también algunas de las teorías son que la nicotina pues actúa como un favorecedor para que no se instaure la enfermedad de Alzheimer. Esto es totalmente falso. A mi modo de ver, no solamente entorpece la oxigenación cerebral, sino que además pues crea una dependencia y una ansiedad que no tiene por qué instaurarse. Bueno, pues sentido del humor, lo cual es fundamental para poder vivir. Yo siempre que me preguntan ¿cómo se puede prevenir la enfermedad de Alzheimer? Pues yo siempre digo no lo sé, pero sí sé cómo me gusta y cómo podemos prevenir el efecto del paso del tiempo en nosotros. Y es cuidando lo que comemos, porque eso, el producto y la transformación de los alimentos en el cuerpo siempre dejan sustancias de desecho que luego entorpecen el buen funcionamiento celular, cuidando lo que comemos, haciendo un ejercicio físico adecuado a nuestras posibilidades, haciendo un ejercicio mental, cognitivo, adecuado a nuestra capacidad y a lo que hemos sido, y también con un optimismo vital, que sería la cuarta pata que nos ajusta en esa buena evolución, nos sostiene en esa buena evolución y en ese envejecimiento saludable. Bueno, con estas cosas el doctor Alzheimer nos da un ejemplo. Él era capaz de disfrazarse de bailarina y jugar con sus hijos. ¿Por qué no? La sonrisa es la mejor terapéutica. Y además no tenía ninguna envidia, porque él celebraba de manera campechana los éxitos de sus colaboradores, cosa que a veces no es del todo frecuente en la ciencia española. Tuvo una suerte, y es que fue discípulo de Emil Kraepelin. Emil Kraepelin era uno de los psiquiatras más reputados en Alemania, hizo manuales de psiquiatría pues de varios tomos, como era habitual en aquellos momentos. Cuenta una anécdota que la UNESCO encomendó a los países hacer unos estudios sobre el mono, y los alemanes presentaron 18 tomos, breve introducción a la vida del mono. Bueno, verdaderamente la vida tiene esas causalidades a veces, ¿no? Alzheimer podía dedicarse a hacer lo que le diera la gana porque tenía cubiertas las espaldas, era rico por su casa,
que decimos aquí, pero además coincidió que tenía los conocimientos de psiquiatría y los conocimientos de anatomopatología. Estos dos conocimientos van a ser, que coincidan en esta persona, van a ser básicos para el descubrimiento de la enfermedad. Esto le permitió seguir el primer caso descriptivo, que fue el caso de Augusta D. Vamos a ver quién era Augusta D. Comenzó su carrera en diciembre en el Hospital para Enfermos Mentales y Epilépticos de Frankfurt, lo que se llamaba el Palacio de los Locos, y allí crea un pequeño laboratorio. A los 37 años, bastante joven para la edad, era una autoridad en parálisis general progresiva, que es una de las enfermedades que hoy día, yo no sé por qué, tiene ya una incidencia, un gran número de personas la están padeciendo. Los manicomios vinculados a las cátedras de medicina no se distinguía entre enfermedades neurológicas y enfermedades mentales. Por eso, Augusta D. va a parar a esta institución, a una institución de este tipo. Fijaros que ahora mismo una demencia está perfectamente definida. Es una enfermedad que está perfectamente definida. No es la locura, pero antes demencia era sinónimo de locura. Es precisamente por esta mezcla de ambas patologías y ambas terapéuticas, por lo que se confunden enfermos neurológicos y enfermos mentales. El esfuerzo por conocer las enfermedades mentales dio lugar a corrientes contrapuestas, como siempre en la ciencia, que les permitió avanzar. Una consideraba que el origen era psicológico y otra que estaba en el enfermo, en el cerebro del enfermo. Alois Alzheimer une las dos cosas y topa causalmente con esta enferma en la institución en la que trabaja. Augusta nace en 1850 y en noviembre de 1901, cuando ingresó, tenía por lo tanto 51 años. El primer caso de la enfermedad, de esta demencia que se describe, es por lo tanto una enfermedad presenil. No es una enfermedad senil. Luego, si queréis, me hacéis las preguntas que queráis, porque claro, ahora mismo acostumbramos a unir el término enfermedad de Alzheimer solamente con las personas mayores. No. El primer caso se describe a los 50 años. Es más, hay como un Alzheimer degenerativo y hay como un Alzheimer genético. Este tipo de enfermedades está más vinculado a la genética que a la degeneración del cerebro, puesto que la degeneración, la involución cerebral todavía no ha tenido lugar a los 51 años. Tenía una hija sana, era trabajadora, dirigente, ordenada, bastante llevadera, según dice el marido, y que era funcionario de ferrocarriles. Por lo tanto, tenemos una persona normal de clase media. Un día le acusa al marido, sin fundamento, de salir con una vecina. Y a partir de entonces empieza a darle la popa, por así decirlo. Empieza a perder memoria, se equivoca cuando cocina y va deambulando inquieta. Esto es una de las características de la cierta enfermedad, deambulando inquieta y sin sentido por la casa, aporrea las puertas, esconde objetos, se despreocupó de todo y en concreto del dinero. Afirmaba que todos hablaban de ella. Vemos aquí unos comportamientos extraños que en principio nos chocan y también unos comportamientos que nos recuerdan a las paranoias, a la enfermedad, a la psicosis paranoide. Decía que un maquinista iba a su casa para hacerle algo, sentía miedo de estar muriéndose, ansiedad, temblores, tocaba sin ton ni son los timbres de los vecinos. Claro, está loca, está demente, hay que encerrarla. No encontraba los objetos personales que ella misma había guardado previamente. Esto es una cosa normalísima en la enfermedad de Alzheimer.
cogen las cosas, las ponen de un lugar, las llevan a otro, luego no se acuerdan dónde están, no encuentran absolutamente nada. Y esta señora la ingresan en la institución. Esta es la exploración descrita por el doctor Alzheimer. ¿Cómo se llama usted? Augusta. ¿Su apellido? Augusta. ¿Cómo se llama su marido? Creo que Augusta. Le pregunto el nombre del marido. Ah, mi marido. ¿Está usted casada? Con Augusta. Parece, ¿verdad? Parece un grifo de esos que le abrimos y ¡tac!, se nos pasa el grifo. De aquellos antiguos que se abrían a rosca, ahora ya se abren con una manivela para arriba. Y se pasa el grifo y parece que va a cerrar, y otra vez abre. ¿Es usted la señora D? Sí, con Augusta. ¿Cuánto tiempo hace que está en este hospital? 3 semanas. No sabemos si la fecha es correcta. Y esta es la letra de la señora. Auguste, señora... La paciente tenía problemas para escribir palabras. Tenía problemas para escribir frases. Al leer saltaba de una línea a otra. Repetía la misma línea 3 veces. Pero sin embargo reconocía las líneas aisladas. Era incapaz de juntarlas. Pero aislada sí la reconocía. Parecía que no entendía lo que leía. Y acentuaba las palabras de una manera rara. El deterioro es progresivo. Comienza a gritar, característico de esta enfermedad. Veis que todas las cosas que describe Alzheimer en 1906 son cosas que se vienen manteniendo a lo largo de la historia, que hoy nuestros enfermos también les pasan. Lo que pasa es que están moduladas un poco por los neurolépticos y por las distintas medicaciones que se les pone, que entonces no había más que los baños y el agua fría, pero la sintomatología es la misma. Despierta a otros pacientes, a menudo está en la cama envuelta en sus cestes, pierde peso. En el 904, Augusta yace en posición fetal en su cama. Posición fetal que no recuerda a la que tienen los bebés cuando nacen. Posición fetal. Bajo las mantas, ensuciándose, también los bebés se hacen carne y se ensucian. Lo que pasa es que son bebés y tienen las carnes más rosaditas y da gusto darles un mordisco, pero fundamentalmente es lo mismo. Y ensuciándose a sí misma, ya no gritaba tanto como antes. En el 5 estaba confusa, siempre acostada con las piernas encogidas, manchándose, farfullaba, ya ha perdido el lenguaje, hay lo que se llama una jergafasia, no se entiende ya, necesita ser alimentada como los niños. Insisto en esto porque luego veremos la evolución y la involución del ser humano y por lo tanto también de la enfermedad. A veces se agitaba dando gritos y voces y perdía peso ostensiblemente. Augusta muere en 1906, el mismo año en que Alzheimer describe la enfermedad. Su autopsia decía ligero hidrocéfalo externo-interno, es decir, que había una expansión de los ventrículos cerebrales, dentro y fuera de los ventrículos, atrofia cerebral, encogimiento de la masa cerebral, y pesaba la enferma, que es esta señora, 34 kilos. Dijimos que teníamos la suerte, la causalidad de que Alzheimer hizo una autopsia y un análisis exhaustivo del cerebro de esta mujer, describiendo todas las características que hoy día se mantienen en nuestros enfermos. En 1906, en la 37 reunión de psiquiatras del sureste de Alemania, recoge el trabajo que presenté a Alzheimer, el curso clínico que afectó a la mujer llamada Augusta D. Acompaña la exposición con 4 diapositivas, pero nadie le dice nada. No tiene el menor éxito ni la menor resonancia. El presidente de la sesión insiste, pero nadie hace ningún comentario, ni ruego, ni preguntas.
afortunadamente, como siempre puede pasar, el doctor Alzheimer tenía un gran amigo y un gran psiquiatra, que ahora veremos. En su exposición muestra que la corteza cerebral es más estrecha de lo normal. Hay un encogimiento de la masa cerebral. Estaba atrófica y hay unas anomalías que son como una especie de acúmulos dentro del núcleo de la neurona y que son las que describe, uno, las placas neuronales, que se les denomina las placas amiloides por teñirse con el amidón, que son de naturaleza, son proteínas, son de naturaleza proteica. Y pueden contener terminaciones de neuronas degeneradas. Es decir, que parece que el núcleo de la célula, el núcleo de la neurona, va absorbiendo restos, basura de otras células que van muriendo y que van degenerando. Y esto, claro, termina por matarla a la propia célula. Y después los ovillos neurofibrilares, que son acumulaciones de material fibroso en el interior de las propias neuronas. Esto, claro, interrumpe la vida interior de la neurona. La interrumpe y termina por causarle su muerte. Empieza a estudiarse la enfermedad, genera limitaciones en la memoria, el razonamiento, el comportamiento y se convierte en devastadora para sus familiares y en la que hoy se conoce como el mal del siglo XXI. Fijaros que en 1915 fallece Alzheimer y quiso marcharse, dicen las crónicas, como había vivido. En su esquela se podía leer: el entierro tendrá lugar en la intimidad familiar en Frankfurt, se ruega abstenerse de enviar flores. Bueno, le podían enviar carros de flores, pero no pasó, pasó sin hacer ruido. Pero Alzheimer era amigo de Kraepelin. Y como sucede que la mejor herencia no son las cosas materiales, sino el pensamiento, Kraepelin, al hacer su famoso tratado de psiquiatría, describe la patología, que recoge la patología descrita por Alzheimer y la denomina con su nombre, la enfermedad de Alzheimer, en honor a su descubridor. Si no hubiera sido amigo de Kraepelin, esta enfermedad hubiera permanecido años y años sin ser descubierta. Al menos dos médicos quiero hacerles un homenaje porque son dos médicos conocidos. Nicolás Achúcarro y Gonzalo Rodríguez Láfora trabajaron en el laboratorio de Alzheimer en Múnich. Y Rodríguez Láfora documentó el primer caso de Alzheimer en los Estados Unidos. En tiempos de Alzheimer el tratamiento consistía básicamente, como dije, en baños de agua fría, ya que el primer medicamento se empezó a comercializar en el año 93, propiamente. Empezaron antes un poco los neurolépticos, que servían para cambiar y para modular toda la patología psiquiátrica que acompaña a esta demencia, pero específicamente para la demencia, para el Alzheimer, se empezó a comercializar en 1993, que fue la famosa tacrina, si no recuerdo. Se espera que en 10 años se desarrolle un fármaco que frene la enfermedad. En mi primer libro sobre Alzheimer, un siglo para la esperanza, yo decía que este era el siglo de la esperanza. Y esta misma frase la ponía entonces. Ya van más de 10 años que yo publiqué mi primer libro sobre el Alzheimer y todavía este fármaco no existe. Estamos buscando y estamos buscando. Y no será porque no se investigue y no será porque no se busque. Más de 35 millones, las cifras son actuales porque derivan de los estudios que se han hecho últimamente y que describe el doctor y sin embargo amigo Ramón Cacabelos. En la última presentación ha presentado él una vacuna nueva que está en investigación murina todavía con ratones, pero que parece ser que hay grandes esperanzas en este fármaco. Entonces se han hecho unos estudios epidemiológicos estimados, porque es dificilísimo encontrar datos precisos y no son cifras estimadas. Más de 35 millones de enfermos en el mundo.
35 millones, casi como todos los habitantes de España. La tendencia es que esta cifra se duplique cada 20 años. Ojo con el problema. 67,5 millones en 2030, espero que sigamos viviendo para esas fechas, y aunque si seguimos conservando la salud de algunos amigos aquí presentes, seguro que vivimos. Y 115 millones en el 2050. El problema es impresionante. El problema que se nos viene es impresionante, creciente y por ahora imparable. Perdón que he dado la diapositiva anterior. En España se estima que cada enfermo cuesta al año entre 18.000 y 20.000 euros. Fijaros que en este coste, solo el 10% es la cantidad de coste farmacéutico. Claro, el coste es lo que supone todo el elenco de cuidadores que necesita esta persona, lo que supone también la pérdida de horas de trabajo, lo que suponen las enfermedades que se desarrollan a partir del cuidado, porque la movilización de un paciente que pesa lo suyo, causa muchos esguinces, causa muchos tirones, causa muchas bajas. Entonces, bueno, pues el coste se dispara, ¿no? Según cálculos del CINCO, 315.000 millones de dólares al año es lo que cuesta esta enfermedad a nivel mundial, que no es moco de pavo, para si quisieran este presupuesto algunas naciones. Cada 15 días se edita en España un libro sobre Alzheimer. Ya yo que esto lo edité en abril, ya hay un montón de libros y artículos sobre Alzheimer, cada día aparecen nuevos, con pequeños aportes, bueno, pequeños pasos, no pasa nada. Hay que dar siempre pasos hacia adelante. Y el impacto que ha tenido esta enfermedad en la sociedad es tan grande que se han hecho un montón de películas que recordaréis. El estanque dorado, El hijo de la novia, Paseando a Miss Daisy, El diario de Noah, ¿Y tú quién eres? Y Arrugas, la tengo un especial cariño, en una película de dibujos animados y describe perfectamente cómo es la enfermedad de Alzheimer, para ponérselo a los niños. Bueno, bien, hasta aquí hemos llegado a conocer un poco al doctor Alzheimer, el descubrimiento del doctor Alzheimer, el problema tan grande que constituye esta enfermedad en estos momentos en España y en el mundo. Y ahora quisiera deciros brevemente el avance de la enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo se presenta el avance de la enfermedad? Pues voy a describir las 7 fases que, siguiendo el modelo del doctor Reisberg, en la primera fase, porque el Alzheimer, cuando debuta, cuando se presenta, ya lleva tiempo instaurado en la persona. De forma que no se presenta un día y ya tiene Alzheimer. No. Hay un proceso largo en el cual el Alzheimer se está instaurando y es como las raíces de una planta que no se la ve y de repente empiezan a semar 2 hojitas, esto no es nada, 3 hojitas, un tallo y al final se convierte en una gran planta. Bueno, pues en esta primera fase no existen quejas y se da en un adulto normal entre 50 y 75 años, hablamos de generalidades. Hay casos, aquí tenemos estos compañeros que vienen a acompañarnos y a presentarnos sus casos con presentaciones un poco anteriores a los 50 años. Yo mismo he visto el tío de una persona muy famosa, muy conocida en España, que tuve la oportunidad de diagnosticarle con 47 años también. La segunda fase, la persona se da cuenta de que se le olvidan cosas, pero los demás todavía no están de acuerdo, no coinciden, no ven que se le olvide cosas, pero él sí, y esto le crea una cierta ansiedad y una cierta preocupación. Después, la tercera fase, ya empieza una dificultad para realizar tareas complejas. Vive una vida normal, pero va al banco, se equivoca. Esto es compatible con la enfermedad de Alzheimer incipiente. Y lo que produce en la persona es un estado de ansiedad.
En la cuarta fase ya empieza a necesitar ayuda para realizar tareas difíciles. No maneja su dinero, no puede planear las comidas de las fiestas, hasta el punto que una de las preguntas que yo hago a mis pacientes, o sea, cuando yo tengo que ver la actividad premórbida de un paciente, lo que hago es siempre, por favor, ¿me puede decir usted cómo hace unas sopas de ajo? Porque en nuestro medio social todo el mundo sabe hacer unas sopas de ajo. Y si yo voy a su casa un domingo, ¿qué comida me prepararía? Con que diga paella ya está salvado, porque en España todos los domingos se come paella. Pero bueno, entonces, después hay un aplanamiento afectivo, una supresión emocional y a veces un llanto sin causa. Después, en la fase 15, ya empieza la imposibilidad para funcionar independientemente. Necesita ayuda para elegir el vestuario adecuado y hay un aumento del aplanamiento afectivo y algunas veces ira no controlada, muy frecuentes, y llanto no controlado. En la etapa 6 se divide en diversas subetapas. Esta es la etapa más importante porque ya vamos a dar paso al término de la enfermedad. Necesita ayuda para vestirse, para bañarse, para ajustar la temperatura del agua, para el aseo personal, y ya viene la incontinencia urinaria y la incontinencia fecal. Y yo ahora mismo os voy a pedir que hagáis un pequeño esfuerzo. Todos hemos visto un bebé. Un bebé. Recordad, un bebé con incontinencia urinaria y con incontinencia fecal. Es decir, que se le escape la orina, que se le escape las caca. ¿Qué meses tendrá aproximadamente este bebé? 9, 10 meses. ¿Cuándo empieza a controlar? ¿A partir del año? Vamos a ver. A ver por qué lo digo. Y después ya empieza la séptima etapa, que es la capacidad del habla se limita a 6 o 7 palabras inteligibles. Pierde todo el vocabulario y se reduce a una sola palabra, que repite constantemente. Pérdida de la capacidad para caminar. De la enfermedad de Alzheimer, en la fase 1, sería equiparable a la vida de un adulto, no necesita ningún cuidado. 1 y 2 tampoco. La tercera sería 12 o más años. La cuarta, 8 a 12 años, todavía sobrevive de forma independiente. En la quinta fase, de 5 a 8 años, el paciente no puede sobrevivir en la comunidad sin asistencia parcial. Y aquí ya es cuando empiezan a decir, ahí en el libro lo tenéis, todos los esquemas para que una familia se organice para intentar cuidar a su familiar de Alzheimer. Y después, en la sexta fase, 2 a 5 años, requiere supervisión permanente, como un niño de 2 a 5 años, y en la tercera fase, de 0 a 2 años, requiere cuidados continuados y alimentación, pues por sonda o parenteral. Ante los primeros síntomas, es muy importante el diagnóstico temprano de la enfermedad, instaurar cuanto antes la medicación, instaurar cuanto antes la estimulación neuropsicológica, la rehabilitación, no rehabilitación porque la función no se rehabilita, sino que se estimula y por lo tanto tarda más en perderse. Por lo tanto, a los primeros síntomas hay que consultar a un especialista. Bueno, quiero yo deciros que esta frase me gusta mucho decirla porque, sobre todo por las familias, se debe uno preparar como una ciudad se prepara para el asedio. ¿Recordáis aquellas ciudades fortificadas, aquellas abulenses de Ávila, llenas de murallas y los enemigos al pie de la ciudad, y mientras tanto los habitantes hacen acopio de víveres, acopio de agua, acopio de alimentos, acopio de fuerzas para poder resistir los envites del enemigo? Pues nos tenemos que preparar como una ciudad se prepara para el asedio. En el libro viene perfectamente cómo hay que hacer, contar con las fuerzas, hay que hacer reuniones. Eso algunos de los amigos colaboradores nos van a decir cómo organizarnos, cómo acudir a los servicios públicos y a los servicios legales
porque todo esto hay que prepararlo cuando el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer se hace. Bueno, ahora yo diría que la actitud familiar ante la enfermedad es sumamente importante. Ya estoy terminando para dar paso a los compañeros. Y la actitud familiar cuando alguien le dice enfermedad de Alzheimer suele ser muy diferente. O bien despreocupada, vale, pues ya, o bien, pues tiene Alzheimer, pues bueno, pero todavía vale, todavía lo infravalora un poquito. O bien sobreprotectora. Ay, que no hagas esto, ay, que ahora yo te lo hago, para que te ayudo, ahora... Bueno, la despreocupada suele subsistir debajo una actitud de rechazo hacia la enfermedad y un miedo hacia la posible herencia de esa enfermedad. Y en la sobreprotectora, pues suele estar debajo la poca colaboración con las entidades médicas que te dicen cómo tiene que ser. Tú lo puedes todo, tus fuerzas lo pueden todo. Y ese es uno de los problemas, sobrecargarse. Hay que valorar las propias fuerzas. No podemos decir, pues voy a cuidar a mi familiar 24 horas al día. No, porque esto lo resistiremos un mes. No lo vamos a resistir más. Y vemos que es muy distinto una enfermedad puntual de 15 días que una enfermedad crónica que puede durar años y cada vez duran más, porque cada vez hay más antibióticos, cada vez se les cuida mejor, cada vez hay más complementos vitamínicos, complementos alimenticios, cada vez se les tiene un aseo mejor y cada vez se tiene más ayuda, por eso cada vez viven más. Afortunadamente para ellos, lamentablemente, no sé qué decir, ¿es afortunada o lamentable? ¿Qué creéis vosotros? ¿Tú que tienes tanta... afortunadamente o lamentablemente? ¿Qué podemos decir? Lamentablemente. En las etapas finales, sí, yo no sé, ahí está un poco el tema de la eutanasia, temas pendientes. Chico, nos mueven los criterios de calidad de vida. Si hay calidad de vida, adelante. Si la familia significa y se nutre de esta enfermedad, adelante. Si está hecho una pena, pues bueno, pues vamos a hacerle ayudar a hacer el tránsito. Quiero decirte, yo no entro aquí en creencias ni en no creencias, ¿no? Simplemente en estos momentos es una cosa, estoy hablando de manera irracional, casi no debería ni decirlo, de manera irracional. Bueno, que cada uno lo coja como quiera. El caso es que estas dos actitudes lo que se producen es una distorsión de datos para el profesional y hay una información inadecuada. Por lo tanto, el profesional no recibe exactamente la información como tal y no puede valorar como tal. Claro, si yo digo que el objetivo está aquí y resulta que el objetivo está aquí, pues yo no apunto bien hacia el objetivo, yo apunto donde tú me dices, pero resulta que me lo dices mal. Bueno, hay que siempre, es una persona. Yo he visto de verdad, al final uno se termina insensibilizando. En los cuidadores profesionales de las residencias, en los cuidadores profesionales, se ve, ¡hala, venga! A ver, abuelo. ¿Abuelo de quién? ¿Es tu abuelo? No es tu abuelo. Es una persona que ha vivido, que ha aportado a la sociedad, que tiene su dignidad, caramba, que tiene su dignidad porque es persona. Y no se le puede tratar con una falta de respeto. Yo vi a un catedrático de pediatría con Alzheimer decir al auxiliar, decir, a ver fulanito, bájate el pijama, a ver ese culito. Pero Dios mío, que todavía dentro de sí conserva que él ha sido un catedrático, por Dios, de medicina. No me digas fulanito, a ver Paquito, a ver ese culito. No, por favor, don fulano, bájese los pantalones, aunque no te entienda, porque aunque no te entienda lo que le dices, sí entiende cómo se lo dices. Pasa lo mismo que los niños. No entiende, tú ves a un bebé, a un pequeño, y dices, no entiendo lo que me dice, ay, este niño que me lo como, ay, qué guapo, que... El niño no te entiende lo que le dices, pero sí entiende cómo se lo dices. Y el niño hace, y sonríe. Y sonríe. A lo mejor Alzheimer hace, y no sonríe, pero te entiende cómo se lo dice. Y le apaciguas, Le apaciguas
grandemente. Bueno, pues este era el mensaje final que os quiero dejar. Aquí hay muchas cosas, naturalmente, porque esta enfermedad es larga y nosotros ya nos hemos alargado bastante. Termino con nuestro lema: golpea el cerebro del enfermo y el corazón de la familia. Con esto. Quisiera dar paso aquí a los amigos Alfonso, Adolfo y Rafa, para que brevemente nos cuenten. Ellos han convivido con la enfermedad de una manera o de otra. Por favor, ¿queréis pasar los tres y vamos repartiéndonos un poco? Pues empieza tú mismo. Empieza tú mismo, ya que estamos con la familia. Sentaros, por favor. Yo casi prefiero, mira, porque es un tema que me tiene nervioso. Reducimos un poquito la... Es un tema que me tiene hipersensibilizado. Y yo creo que para intentar no emocionarme prefiero estar de pie. Yo me llamo Adolfo Yáñez, vivo en Ávila, soy masón. Y hoy estoy aquí, bueno, pues porque fui el único hermano de una persona maravillosa llamada Andrea. Un buen día, como Vicente nos ha contado, pues esa persona maravillosa que tenía 47 años, que estaba llena de vida, que tenía 2 hijas guapísimas, 2 hijas, bueno, pues que estaban soñando con casarse, con darle pronto algún nieto. Pues esa persona maravillosa un día empezó a tener esos síntomas de los que nos ha hablado Vicente. En vez de coger el coche por la puerta delantera, se metía detrás. Si cogía el metro, se pasaba de estación. En fin, todos estos temitas de los que Vicente nos ha hablado, pues mi hermana los empezó a sufrir y lógicamente a todos nos extrañó. Aquello a ella misma le entristecía, creímos que tenía una pequeña depresión. La llevamos al médico pensando que estaba depresiva y pronto algún profesor, algún médico nos dijo: mirad, Andrea tiene Alzheimer, acaba de iniciar, era el año 1992, 1993, esta cruel enfermedad que es el Alzheimer. No quisimos creer a ese primer diagnóstico, la llevamos a múltiples médicos, la llevamos a Pamplona, la llevamos a un montón de lugares y en todos los sitios nos dijeron: no hay nada que hacer, cruzaros de brazos, la enfermedad va a seguir este escalonamiento del que también Vicente nos ha hablado. Nosotros entonces, creedme que no habíamos oído ni siquiera hablar de ese nombre, Alzheimer, ni de esa enfermedad, y todo fue nuevo para nosotros. Cuando ya supimos que tenía Alzheimer, pues lógicamente empezamos a contactar con otras personas que estaban en nuestra misma situación. Antes, quiero decirte, Vicente, que algún profesional de la medicina, caray, fue... no sé cómo calificarle. Yo ahora veo que se dio cuenta enseguida de que mi hermana tenía Alzheimer por las preguntas que le hizo, por cómo la trató, por cómo la investigó. Algún médico de aquí, de Madrid, con apellido francés, pero que me gustaría olvidar para siempre, y le sacó todo el dinero que pudo, la ponía como una moto, dándole euforizantes, pero mi hermana no necesitaba euforizantes. Mi hermana lo que necesitaba pues era retrasar, en la medida que se pudiera, esa maldita y cruel enfermedad que es el Alzheimer. Tuvimos que seguir todo el proceso del que también Vicente nos ha hablado, y cómo fue pues metiéndose en ese túnel que le llevó a perder lo más importante que un ser humano puede perder, que es pues la memoria y la conciencia de sí mismo. Cuando ya pues nos dimos cuenta que su situación
después de años pues era irreversible, pues tuvimos que hacer lo que tú has dicho, Vicente, pues meterla en una cama, acabar hasta alimentándole con una jeringuilla, porque con alimentos líquidos, porque bueno, pues perdió el control de todo, hasta el control de poder masticar, etc. Y como no quiero alargarme, porque además creedme que es un tema que me tiene hipersensibilizado, pues en el año 2004, ya viendo que había cogido una infección terrorífica, la ingresamos en el Hospital Clínico de aquí de San Carlos, de Madrid, que era donde últimamente la habían estado tratando. Todavía recuerdo, pocos días antes de ella morir, pues aquel terrible, bárbaro, criminal atentado del año 2004. Estábamos en el hospital con ella, el hospital se llenó de sirenas, de enfermos, de ambulancias, etc. Y a los pocos días después, pues mi hermana falleció. La doctora que la trataba en aquellos momentos nos dijo a sus hijas y a mí, que éramos entonces los familiares más directos, que le gustaría poseer su cerebro para estudiarlo, para investigarlo. Era un viernes y bueno, pues pensando en qué habría decidido mi hermana, que fue de infinita generosidad durante toda su vida, pues tanto sus hijas como yo accedimos a que le extrajeran el cerebro para poder estudiar y para poder ayudar a otros. Al día siguiente, pues teníamos que enterrarla en Ávila y había querido ser enterrada donde yo un día estuviera enterrado, y nos llevamos la sorpresa de que en aquel centro a que a mi hermana llevaron, pues no nos permitían sacar su cadáver, sino incinerado. Aquello nadie nos lo dijo, nadie nos lo comentó, era en un centro de Alcorcón. Y bueno, pues en Ávila estaba toda la iglesia llena para las honras fúnebres, porque íbamos a enterrar allí, en la ciudad en la que yo vivo. Y bueno, pues pasé, creedme, el día peor de mi vida, viendo que ni siquiera, pues a lo mejor podía cumplir el último deseo de... Os pido que me perdonéis, porque la verdad es que es un tema que, repito, me tiene muy sensibilizado. Bueno, por fin, pues nos dieron sus cenizas, allí la llevamos, y aunque me cuesta mucho hablar de este tema, ya lo veis, que estoy hecho un tonto y que me emociono, pero bueno, pues que este pequeño relato pues sirva para haceros ver el calvario terrible que es. Nos dijeron, sí, Vicente, porque nosotros nos queríamos agarrar, pero ¿y cuándo? ¿Y puede haber alguna medicina? ¿Llegará pronto? Sí, dentro quizás de 10 años, como tú dices. Pasaron 10 años, mi hermana murió 11, 12 años después de que tuviera los primeros síntomas y no se curó. Nosotros hoy pertenecemos, lógicamente, a la Asociación de Familiares de Enfermos de Ávila. Allí hemos construido un centro maravilloso para atención a enfermos con estas patologías. Digo, Ávila, la ciudad, y todos los habitantes lo han construido. Y por desgracia, y como tú también nos has comentado, la enfermedad sigue sin curarse y sin atisbos de que pueda curarse y de que acabe siendo una auténtica plaga bíblica. Bueno, sirvan estas palabras simplemente como recuerdo, como eso, y perdonadme, por favor, que haya tenido la debilidad. Buenas tardes. Mi nombre es Rafael y bueno, yo puedo contar, afortunadamente todavía mucho menos dramático que lo que mi hermano ha comentado hasta ahora. Mi padre está en pleno proceso, todavía no está muy avanzado, pero sí ya está con ese proceso que tú describías también en una de las diapositivas, de no encontrar las palabras, o como él lo dice cuando se pone nervioso, dice, es que ya no sé hablar castellano.
porque no consigue encontrar nunca la palabra adecuada para lo que quiere expresar. Se queda, lo intenta, lo palía como puede, utilizando superlativos, precioso, magnífico, increíble, cuando lo que quiere decir a lo mejor es algo normalito. Por ejemplo, para describirme el aparatito que sujeta la ducha, hablaba de esa cosa tan increíble que pusimos hace unos años, que se podía poner la ducha y entonces se duchaba uno solo. Bueno, increíble, ¿vale? Es su forma de ir paliando las palabras. A mí me produce una gran ternura, porque de alguna manera casi me veo yo, casi veo cómo va volviendo a pasar de ser mi padre a ser casi mi hijo. Va haciendo esa evolución y te produce la ternura de recordar sus primeras incoherencias cuando todavía no sabíamos. El día que le pregunté, bueno, papá, ¿cuántos años tienes? Me dijo, 170 y tantos. Fue la primera cosa incoherente que me dijo. Estábamos en el hospital de la Princesa, en la consulta, porque se había caído, se había fracturado una vértebra y a partir de ahí empezó la fase peor. Dije, papá, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo 170? ¿Serán 80? No, 170 y tantos. Pues entonces tu hermano mayor, tu hermano Virgilio, ¿cuántos tiene? Dice, bueno, se tiene por lo menos 350. Pues ya tenemos aquí un problema. Mi gran problema, y yo eso quiero aportar mi experiencia, que sirva para algo, mi gran problema es que el mayor problema de mi padre es mi madre. Y el mayor problema de mi madre es mi padre. Es decir, mi madre se niega a reconocer que mi padre pueda tener... Vamos, puede admitir que no está bien, pero no le hables de que puede tener una demencia, y ya si dices Alzheimer, yo creo que enciende velas, hace cruces y yo qué sé, ¿no? Es decir, se niega absolutamente a poder reconocer que su marido esté en ese proceso. Hoy, precisamente, bueno, tuvimos el otro día una revisión neurológica donde ya le diagnosticaron una demencia moderada, de leve a moderada, y donde le recomendaban asistir a un centro de día como mejor terapia posible. Hoy me he encontrado con que mi madre está dispuesta a negarse absolutamente a que él pueda ir a un centro de día, porque considera que lo tiene que cuidar ella. Así que eso de ir a un centro de día, a una residencia, eso es solo, pues no lo tengo claro. Es decir, lo que sí tengo claro es que de alguna manera ella lo que está es transmitiendo a través de mi padre su propio mensaje. Es decir, yo no querría jamás que me mandaseis a un centro de día, yo no querría jamás que me llevéis a una residencia y por tanto no voy a permitir que a mi marido se lo hagan, porque de alguna manera estaría dando carta libre para que el día de mañana me lo hagan. Y el problema es grave, el problema es muy grave. El problema es muy grave porque no sabemos cómo enfrentarnos el día que nos digan que ya va a poder ir a algún sitio, que alguien la va a poder ayudar. No sabemos cómo vamos a enfrentar ese problema. Realmente creo que los familiares tienen que ser especialmente sensibles en este tema. Creo que no podemos cerrarnos caminos, pero la enfermedad es tan cruel, como a mí me parece tan cruel, que de alguna manera la gente cuando se ve próxima la niega. Y esa negativa yo creo que es su mayor trauma. Poco más puedo aportaros, es decir, siempre cuando veo esta enfermedad, de alguna manera me acuerdo de un amigo que tenía una frase que parafraseaba, que decía que vivir era mens sana in corpore insepulto. Desgraciadamente, si el corpore está sano y la mens no está sana, es vida. Era lo que planteaba Vicente antes. Hombre, plantearse la pastillita terminal y tal, a mí me parece cruel. Es decir, tan cruel como sería un niño de la edad equivalente. Y nada más.
y ahora, después de estos dos estremecedores, pues me hacéis polvo, porque claro, vivo eso fuera, lo vivo dentro. Yo pensé que, no sé, siempre emociona esta enfermedad, siempre emociona esta enfermedad, porque eso son tantas... Además es que esta enfermedad, fijaros lo que decía Rafa, nos permite cubrir el ciclo, ¿no? Cubrir el ciclo. Nos traen a este mundo, nos cuidan, nos ponen los pañales, al final nosotros les cuidamos, les ponemos los pañales y pasamos a otro ciclo. Tiene esa belleza, si se da con un sentido, realmente es una convivencia enriquecedora con esta, cansada, por supuesto, pero enriquecedora. Ojalá que tu madre pueda un poco entrar en razón y hablar y darse cuenta de todas estas cosas. Si se dicen las cosas bien dichas, yo creo que al final sí reacciona. Lo que pasa es que a veces es difícil dar con los profesionales que lo saben decir en el momento adecuado y de la manera adecuada, porque fijaros que el Alzheimer requiere un tratamiento específico para cada persona. No hay que olvidar nunca la historia de la persona, lo que ha sido. Si en el pueblo le llamaban señor Manuel, sigue llamándole señor Manuel. Si en el pueblo era don fulano, sigue llamándole don fulano, en el pueblo, en la capital. Y si era Manolín, pues le llaman Manolín. Pero nunca olvides su historia previa, porque ahí enganchas con él. No pretendas llamar Manolín al doctor tal y señor tal a Manolín, porque le suena hasta a cachondeo. Entonces, hay que entonar y hay que engarzarse con la historia personal del individuo. Y nos tenemos que acoplar, en este sentido, los terapeutas tenemos que ser muy dúctiles para ver cada caso cómo penetramos en él. Evidentemente lo que decías de tu madre, pues está claro, está negando absolutamente la enfermedad, que es lo que decíamos en la diapositiva esa. La niega, no pasa nada. Sí, hombre, tiene claro, se le va la memoria, dice una... Pero no pasa nada, hombre, esto es normal, son cosas, todo el mundo ha habido, siempre ha habido las demencias seniles, ¿no? Siempre ha habido estas cosas. No estamos minimizando el problema y luego, claro, pues pasa lo que pasa, porque es la propia angustia la que nos hace minimizar ese problema. Por eso aquí es complicada, porque el abordaje de la enfermedad no es solamente con el enfermo. Si no hay un abordaje sistémico, es decir, con la familia, el tratamiento del Alzheimer fracasa. Y esto lo puedo decir de corazón, de cabeza y de experiencia. Tratamiento fracasa. Es más, el Alzheimer, yo siempre recordaré, imaginaros, yo vivo en una pequeña ciudad de Castilla donde la nieve es casi el invitado perpetuo en las tardes del invierno. Hay nieve hasta el mes de abril. Y era Nochebuena y por lo tanto era una noche familiar. Y me llama la hija de un paciente que yo había diagnosticado de Alzheimer. Él era alcalde de un pueblo y la chica era enfermera, pero tenían un piso en la ciudad, en Palencia, con P. Y me dijeron, hay que llevarle a urgencias, me dice la chica, porque mi padre está imposible, está alteradísimo, no se puede con él. Y hombre, bueno, pues voy a verle. Y llego a su casa y claro, imaginaros una casa al día de Nochebuena. Los nietos por un lado gritando, chillando, los de la cocina, esto, lo otro. Y claro, el hombre estaba absolutamente desorientado, con un montón de gente nueva para él, que no conocía de nada, para él, gente que le había invadido su espacio, y además este tipo de personas, los centros que controlan la vigilia, el sueño, los ruidos, el hambre, la sed, todos están afectados. Por lo tanto, tiene una hipersensibilidad a los ruidos. Una hipersensibilidad al calor también, por eso hay que controlar la ducha para que no se queme. Entonces, realmente, ¿qué fue lo que hice yo con él? Pues emplear la técnica, no entiende lo que le dices, pero sí entiende cómo le dices. Pepe, vamos a poner, no se llamaba Pepe, pero vamos a poner, Pepe, ven conmigo, anda, ven conmigo. Lo agarré del hombro. Los Alzheimer necesitan tocar, necesitan hablar menos y tocar más, que lo que le diga sea poco, dile más con el cuerpo que con la palabra. También la palabra, una palabra suave, adecuada, un tono, un ritmo, una melodía, eso acompaña el gesto, ¿no? Y yo me lo llevé a su dormitorio
simplemente, y él iba farfullando con esa inquietud, ¿qué han venido? ¿Qué tal? Y al llegar al dormitorio, la verdad es que me ayudó el paisaje, había una luz anaranjada de la calle, los copos cayendo en un silencio absoluto de Nochebuena. Le llevé a la ventana y dije, Ángel, ¿ves la que está cayendo? Y se queda mirando y dice, nieva. Se calmó. Le metimos a la cama, le acostamos, le dimos su pastilla para que durmiera y no hizo falta llevarle a urgencia y no hizo falta llevarle a ningún sitio. No es que yo me vaya aquí a echar ahora mismo por medallas, pero lo que sí quiero deciros es que muchas veces la propia familia, por la angustia que le crea al propio enfermo, agrava los síntomas y toma decisiones que se puede ahorrar con un poco más de serenidad. No pasa nada. Simplemente hablarle, quererle, es una persona, es tu padre, quiérele y llévale a un sitio donde esté tranquilo, donde no esté tan agobiado. Háblale simplemente, cuéntale cosas, cuéntale que está nevando, cuéntale que es Nochebuena, cuéntale si quieres la historia de Navidad y ya verás cómo se calma. No tengo más que deciros. Ahora, el que va a tener que deciros es que Alfonso Hernández, que sí, te nos va a poner ya los puntos sobre las IES. Alfonso, de emocional no tiene nada lo que nos va a decir, pero de útil muchísimo. Bueno, yo soy Alfonso Hernández Quereda, no vivo directamente como afectado o como familiar afectado esta tremenda enfermedad, pero sí la vivo desde la perspectiva de abogado, del conflicto que surge, porque claro, hemos visto la parte emocional, la parte de la familia, que es fundamental en el entorno del enfermo, que es importantísima, pero claro, el problema de esta cuestión, si la familia está reaccionando o respondiendo bien en el cuidado o en el tratamiento del enfermo. Una de las cuestiones que ha planteado nuestro querido hermano es bueno, pues el conflicto que surge y que va a surgir en el sentido de que necesita un tratamiento y sin embargo va a tener, por amor, pero lo va a tener la negativa de su madre, de tu madre, de su esposa en ese tratamiento. Esa es una de las cuestiones que hay que solucionar. Desde luego yo entiendo que uno de los primeros pasos que se debe de dar en este tipo de enfermedad, cuando ya está diagnosticada y cuando está en un tratamiento, cuando está ya en una fase importante, pues es un proceso de incapacitación. Es duro decirlo, incapacitar a alguien, pero es necesario. Pero es necesario porque efectivamente aquí surge un conflicto donde, en este caso, los dos familiares sienten el mismo aprecio y quieren los dos el mismo bien para ese enfermo, pero sin embargo, uno de los dos tiene que estar equivocado o no tiene que estar equivocado, pero no está en el camino adecuado. Entonces, esa cuestión tiene que solucionarse y, desde luego, el que menos puede decidir es el enfermo en este sentido, porque no es consciente, ha perdido la conciencia. El procedimiento legal de la incapacitación, que yo entiendo que es fundamental y primario en esa fase para velar por la seguridad, por el cuidado y por el bienestar del enfermo, es fundamental. Brevemente, el proceso de incapacitación es un proceso que se tramita ante un juez, donde interviene el fiscal, y el fiscal es el que vela por esa garantía de ese enfermo, de esa persona que se pretende incapacitar, para nombrar un tutor que realmente administre la vida de este enfermo. Esa es una de las cuestiones fundamentales y primarias que hay que abordar, porque efectivamente la parte emocional está ahí y puede generar conflicto y puede perjudicar, en este caso, entre comillas, pero puede perjudicar al enfermo, al afectado, porque pueden haber criterios distintos, es decir, la negación de su esposa, de la madre, de no reconocer esa situación, pues lo hace con todo el amor del mundo y estará ahí, y eso probablemente evitará el tratamiento necesario y adecuado, se perjudicará a ella porque emocionalmente verá el deterioro y seguirá negándolo. Es decir, esa es una de las cuestiones que hay que abordar y que efectivamente al final hay que acabar en ese camino. Otra de las cuestiones que efectivamente se dan y que son fundamentales, volviendo otra vez a la parte afectiva, a la parte de la familia,
insisto que es fundamental, pero es agotadora y a veces es falta de información. El conflicto surge cómo tratar, qué hacer, qué tener, y en ese sentido en este país se instauró una ley que para mí ha sido fundamental, desgraciadamente no se ha llevado a la práctica adecuadamente y no ha funcionado, que es la ley de dependencia y en los medios, en la protección del padre Estado que nos tiene que dar a los que estamos en situación de enfermedad, aparte de las prestaciones, que las veremos luego si queréis muy brevemente, que son claras y contundentes, pero es la parte profesional, es decir, esta información que nos está dando el doctor es fundamental, y luego el tratamiento y el seguimiento del enfermo en su evolución, porque efectivamente es una enfermedad progresiva y degenerativa, pues efectivamente el estimular, ya sabemos que ahora mismo no hay un tratamiento curativo, pero sí hay un tratamiento paliativo, y ahí es donde entra en juego, no ya, porque la ley de dependencia, siempre que se habla, al final se acaba hablando de si dan 200, 300 o 500 euros al familiar cuidador, pero la ley de dependencia es mucho más. La ley de dependencia es generar, es crear esos centros especializados, esos profesionales de atención no solo a estos pacientes, a otro tipo de problemas de movilidad y de funcionamiento, pero en este caso que estamos hablando de enfermos de Alzheimer, pues es fundamental el que haya un tratamiento prematuro, adecuado y en condiciones en las distintas fases donde se produce. Ahí es donde efectivamente tiene que haber una respuesta importante, porque eso no solo ayuda al enfermo en su tratamiento, sino que además relaja y ayuda también a los familiares, porque no toda esa carga. El problema del tratamiento familiar es el desconocimiento de qué hacer, cómo hacer, qué es lo mejor. Es decir, un familiar que tiene que enfrentarse probablemente a su madre, porque con todo el amor del mundo, los hijos piensan que lo menos adecuado es la negativa, pero bueno, ese tipo de cuestiones, pues al final yo entiendo que con un buen asesoramiento de especialistas y de profesionales que conozcan la materia y que sepan cómo conducir y cómo activar esa enfermedad, pues efectivamente relaja y hace más llevadero esa enfermedad para los familiares, porque claro, es una enfermedad que, bueno, lo comentábamos aquí, no sé quién decía, desgraciadamente el que se alargue la vida de un enfermo de Alzheimer, probablemente pensando en que como pierde la conciencia, ni siente ni padece, y sin embargo, quiero decir, como una cuestión, pero sin embargo los familiares sí están sintiendo y padeciendo esa enfermedad. Es una enfermedad que de alguna forma abarca a la familia, es una enfermedad contagiosa en el sentido de que ahí está esa persona querida, ese ser querido, y que, bueno, pues lo estamos cuidando y no sabemos cómo. Eso también genera esa enfermedad a los familiares. Yo entiendo que ahí es donde tiene que funcionar la institución, el Estado, con medios suficientes, con centros especializados. Uno de los hermanos que hablábamos de Cartagena comentaba que estaba buscando un centro de día para su madre, que está en una fase incipiente, y en Cartagena no habían centros, no hay plazas. El problema, desgraciadamente, es que se está desmantelando el sistema de la ley de dependencia. Se están cerrando muchos centros de atención de día que eran fundamentales y han funcionado muy bien. Se está yendo mucha gente al paro porque se está perdiendo ese tipo de servicios. Eso es fundamental. A lo mejor no hay que acabar, o probablemente acabará, pero no en un ingreso en una residencia, pero sí un centro de día donde efectivamente se estimule y se potencie el retraso de esa enfermedad. Paro, muchos familiares de enfermos que están en el paro en estos momentos tiran del paro, viven del paro, sacan a sus familiares de las residencias para cobrar ellos las pensiones de los familiares y los atienden en casa. ¿Qué pasa? Que esa atención va disminuyendo, porque claro, cuando la atención es necesaria en una supervisión de 24 horas, se meten en una trampa. Consiguen los 800 euros para poder vivir, pero es que luego tienen que pagar cuidadores porque ellos no pueden atenderlos las 24 horas del día. Pero se están dando muchos casos. Y claro, esos familiares terminan desafortunadamente, por llegar a la muerte en malas condiciones. En fin, perdón. Perdón, ¿esos casos pueden ser por un cargo de conciencia personal? No, van por la pasta. Una y una.
Es que a lo mejor en casa hay personas que están en el paro. Está el padre que aportaba en el paro, está la madre que aportaba en el paro y estaba un hijo que aportaba en el paro. Y esto se da, o si no, está el padre y no les llega. No les llega. Y entonces, con los 800 euros o 900 euros de la pensión del padre, sí les llega. Entonces, no pagamos la residencia y aprovechamos que nos han quitado la subvención de la ley de dependencia, porque tendríamos que poner más dinero, lo llevamos a casa. Con lo cual cogemos esos 900 euros y cuidamos al abuelo. Pero claro, el cuidado al abuelo es un cuidado que se va deteriorando poco a poco. Porque si el abuelo vive mucho, empieza por contaminar y por crear una dinámica dentro del hogar absolutamente diferente. Hay casos, por ejemplo, en que el abuelo pues se baja la bragueta y orina en el salón, por ejemplo. Los nietos ya no vienen por casa porque no les da corte meter a los amigos en una casa donde está un abuelo que en cualquier momento puede aparecer con sus partes pudendas al descubierto, o decir una tontería o tal, y eso desestructura absolutamente. Y luego el cuidado que siempre vierte de manera casi, no diría yo exclusiva, pero sí fundamental sobre la mujer, hace que el deterioro conyugal de la pareja, la vida marital, la vida íntima y la vida de pareja se deteriore también, porque eso se desestructura, el marido empieza a hacer su vida por su lado y eso se desestructura, los hijos por el suyo, y al final, ¿qué tenemos? 900 euros y una persona absolutamente sobrecargada de trabajo en casa. No me parece, por eso lo de la ley de dependencia, yo insisto, fuera de ideologías, creo que en estos momentos nos han hecho ha sido un torpedo en la línea de flotación. Sí, sobre todo porque la tendencia ha sido, de todas formas, en distintas comunidades, esa es digamos el flaco o el fallo de esta ley de dependencia, esa autonomía de las autonomías, ahora la redundancia, ha hecho que haya una disparidad de situaciones según la comunidad autónoma que esté llevando a cabo el funcionamiento de la ley de dependencia. Pero el problema de la ley de dependencia es que se nos ha dado un enfoque al final de prestaciones económicas que luego es fácil reducirlas, y sin embargo no se ha potenciado el objetivo o el objeto que yo entiendo que tenía fundamentalmente la ley de dependencia, que es la creación de centros especializados, de centros de personas dependientes, ya sea de esta enfermedad o de cualquier otra, de gente profesional y que ayude y que lleve ese tipo de cuestiones. Al final, si acabamos en una cuestión crematística, como es el hecho de decir, bueno, pues mira, nos viene bien que, entre comillas, el abuelo en ese tono o la persona esté en casa porque estamos cobrando eso y estamos subsistiendo, pero efectivamente el problema es que ese tratamiento a ese enfermo no es el adecuado, pero no es el adecuado no porque no se quiera, sino porque efectivamente no existe el tratamiento profesional para controlar la progresividad de esa enfermedad y el alargamiento, en este caso, de la expectativa de vida. Yo creo que tiene derecho a que eso se mantenga, y sobre todo la calidad de vida. En ese sentido, de todas formas, pues casi todo, es muy difícil que hayan personas afectadas por Alzheimer, las hay, que no tengan ya una prestación, una pensión contributiva, de las que suele darse. Una situación de Alzheimer genera una situación de incapacidad, de gran invalidez, que es el 150% de la prestación, termino muy brevemente, que es el 150% de la base reguladora, con lo cual, digamos que la parte económica, de alguna forma, está cubierta. Lo que efectivamente se hace necesario en este tipo de enfermedad, fundamentalmente, es en la otra parte, es la parte asistencial, la parte de asesoramiento, de cuidado, de asesoramiento al familiar, a los familiares, de cómo comportarse, de cómo llevar esa enfermedad y, desde luego, fundamentalmente, de tratamiento del enfermo. Eso solo nos lo pueden dar, o solo entiendo que debe darse en centros de día, residencias, según el grado y según la situación, y según el apoyo familiar que tenga, que eso también es fundamental. Y yo creo que esa es una de las cuestiones por las que efectivamente, pues, de alguna forma habría que batallar, porque es lo que efectivamente va a dignificar un poco más esa enfermedad, en cuanto que habrá un tratamiento adecuado y en condiciones que no solo haga llevadera la enfermedad, si se puede decir así, al enfermo, sino que los familiares, desde luego, la lleven también con mejor holgura. Pero fundamentalmente la parte que yo he vivido desde la perspectiva del tratamiento, de cuando viene el conflicto, que aquí se planteaba, decir, bueno, unos familiares dicen que sí al ingreso, a veces por amor,
pues, casi siempre por amor o por afecto a ese enfermo, otras veces por un interés a lo mejor distinto, que al final lo que menos se está valorando es la situación o lo necesario para el enfermo. Pues en ese caso, fundamentalmente, lo que se necesita es la protección, y ahí es donde está ese procedimiento, ese proceso de incapacitación, que parece traumático para el enfermo, pero al contrario, es un blindaje para que el tratamiento sea el adecuado. Hay que tener en cuenta que un procedimiento de incapacitación es un procedimiento judicial que está velado por el juez, que es el juez el que determina quién debe ser el tutor y que determinadas decisiones efectivamente tienen que ser con conocimiento y consentimiento del juez para que efectivamente permita determinados actos, y que luego además interviene el fiscal que garantiza y vela por el buen estado, por la calidad de vida y por las condiciones, incluso la protección patrimonial, económica, etcétera, del enfermo, que es lo que garantiza. Y eso es una forma de resolver ese tipo de conflictos, ese tipo que además evita el que haya una propia división, una propia confrontación en la familia en cuál es el camino más adecuado. Mira, el camino más adecuado es el que decida el tutor y que efectivamente siempre estará controlado y vigilado por un juez en determinadas decisiones. Por ejemplo, el que tenga que ir a un centro de día o el que tenga que ingresar en una residencia porque sea necesaria. Esas son las cuestiones, digamos, desde la otra parte, que se ven frías, pero que efectivamente emocionalmente influyen y afectan mucho al tratamiento y al proceso de esta enfermedad, porque claro, se está contaminando una enfermedad, una relación familiar con otro tipo de cuestiones o de connotaciones que generan conflicto y que al final perjudican a la familia y perjudican al enfermo. Por mi parte termino. Solamente, si queréis, 3 preguntas, por decir, 3. Yo tenía muchas, pero una sobre lo último, en concreto sobre la tutela, pero esa tutela en algunos casos sale fuera de la familia y es peligroso cuando sale fuera de la familia, se da a una amputación. No, vamos a ver, lo normal es que sea dentro de la familia, siempre que efectivamente haya miembros y haya conformidad. La tutela al final, quien la decide es el juez con el informe del fiscal. ¿Me explico? Si por cualquier circunstancia se diera que en la familia no hay garantía de ceder de dar esa tutela, al final quien tendría la tutela sería el Estado, a través de servicios sociales, de comunidades autónomas, etcétera. Que hay servicios asistenciales en el supuesto de que no hubiese solución en el plano familiar, por conflicto, por no acreditar una buena, entre comillas, una buena conducta en relación con el enfermo, sería el Estado. Pero eso es muy difícil, tienen que dar circunstancias muy... Bueno, luego la hablamos porque eso es muy súper... Segunda pregunta. No es una pregunta. Yo también soy masón. Igual que Adolfo y igual que algunos. Tengo un hermano que me inició a mí y tengo con él unos intereses. Le estaba reclamando, le estuve llamando para que me mandara una información. Él afirmaba que ya me la había enviado. Finalmente la esposa me la ha enviado. Estoy actuando con conocimiento de la esposa en nombre de él y mío, y el mío propio. Le han dicho que tiene principios de Alzheimer, pero también le han dicho que en 6 meses posiblemente no conozca ya a su esposa. ¿Cuántos años tiene? Uno menos que yo, 76. Bueno, las evoluciones son diferentes en las personas y diferentes en los distintos sistemas del cuerpo. Hacer esa previsión yo no me atrevería. Y yo lo que me he hecho ha sido pedir... Depende de cómo, pero sí hay que prepararse para ello, claro. No sé cómo está de evolucionada la enfermedad, pero tanto como no conocer a la esposa, hay veces que se da sobre todo, se olvidan del nombre, pero no se olvidan de que es la esposa, o sea, de que es algo de él, muy importante de él. Y en ese sentido la sigue reconociendo, aunque no sepa que se llama fulanita o menganita, ¿no? Sí, puede ser. Yo confirmo desde luego lo que dice Vicente, Luis.
Muchos años después de que mi hermana iniciara el Alzheimer, yo venía todas las semanas a verla desde Ávila y la pobre ya no se acordaba ni de mi nombre, pero cuando entraba por la puerta de su casa se le llenaba la cara de sonrisa y simplemente me decía, tú aquí, y luego ya se iba a su mundo, pero ella se daba cuenta de que un ser querido, su hermano, pues alguien, a lo mejor no sabe ni que era su hermano, pero sí es cierto que aún en fases muy avanzadas, este damero terrible, tremendo, complicadísimo que es el cerebro, pues reacciona de muy distinta manera. Fíjate, mi madre murió en el año 2001, mi hermana en el 2004, estaba en un estado de Alzheimer ya avanzadísimo. Quizá oyó alguna conversación en casa, a mis sobrinas, a alguien, de que mi madre acababa de fallecer. Y aquel día mi pobre hermana se pasó todo el día llorando. Dijo, ¿y por qué? Pero si estaba inconsciente, estaba en la cama, le dábamos alimento líquido en la boca con una jeringuilla. ¿Hasta qué punto hay alguna de esos cuadraditos, de ese damero que funciona, alguna lucecita que se enciende dentro de su cerebro? Pues la verdad es que es muy difícil. Yo no sé si ni los propios psiquiatras se atreven a describir todo lo que pasa por el cerebro de un enfermo de Alzheimer. Pues no se sabe. Yo creo que eso es como un cable cuando hace conexiones y que hace suelta la chispa y no sabemos lo que pasa ahí dentro. Oye, ya sí que aprovecho de verdad, Luis, ya me gustaría saberlo a mí. Que aprovecho para pediros a todos, oye, disculpas por mi emotividad de antes. En cualquier caso, lo que no he pedido a la familia es un poder. Estoy haciendo lo que creo que debo hacer y lo que creo que él haría para mí. Pero, desde luego, la noticia, después de las dilaciones en enviarme unos papeles, ya pregunté, ¿es que no quiere hablar conmigo? Y ya me dijeron, no, Luis, es que ni siquiera ha dicho que tú le has llamado, pero él sostiene que te está llamando a ti y que no le contestas. No he pedido un poder a la familia, pero bueno. Bueno, muy bien. Tercera pregunta, y última. Nos quitan lo bailado. Nos roban lo bailado. Sí, dime. Nadie tiene ninguna pregunta que hacer. Doctor Gol. Yo tengo una hermana con Alzheimer, voy todos los días, juego 3 partidas de ajedrez. Ella jugaba muy bien cuando era joven. Yo lo hago creyendo que estoy haciéndolo bien. Fantástico. Hay días que se come una ficha y digo, no te comas esa que es tuya, y hay días que mueve una y digo, esa es mía, pero hay días que juega bastante mejor. Fantástico. Y no, yo creo que le va... El hacerla pensar, una hora al día le va bien para le va fantástico. Esa gimnasia es maravillosa. Más si ha sido una jugadora de ajedrez, pues le viene estupendo, porque es conservar lo que tiene. Ahí vamos. Amigos, hemos dicho 3. Esta me la haces en privado. No, yo voy a ser franco, quería ir derivando la pregunta para hacer propaganda de tu libro que se estaba yendo. Si es así, pues hacer lo que quieras. Lo voy a repetir con acento del nororiente, en catalán más concretamente. Es importante, mi madre está con una demencia senil en casa y mi primer contacto con el Alzheimer es que se me murió una alumna de Alzheimer. Una mujer extremadamente potente con 47 años, yo daba clases de formación continuada en un hospital, La Paz, y era una jefe de sección de ultrasonidos. Una gran profesional, se nos fue en medio año. Y tu charla me ha servido para ir rebobinando lo que me enseñaron en mi facultad de medicina cuando estudiaba estas cosas, y qué hay de constante y qué hay de variable. Esto no hace el caso de Israelina, pero sí que es fulminante en algunos casos, y en otros no, y en otros es evolución del mundo. También me he acordado de un alcalde que no has mencionado y el nivel canalla del señorío medio de la vida social media de este país. Un alcalde que, por cierto, fue un buen alcalde, se mire como se quiera. Después presidente de Seguridad Autónoma sería más discutible, tal vez. Y luego la reflexión filosófica. La ubris, el orgullo del ser humano endiosado y endiosado que, a ver, con lo estupendos que somos algunos, nos cuesta ser humildes, porque es que nos parece fuera de lugar, pero llega un momento que hay una interdependencia, una dependencia que la llama se apaga y que esto no lo arregla la ciencia. Yo me dedico a la tecnología médica
y estoy más o menos al caso del progreso tanto en diagnóstico como tratamientos, y además tengo el privilegio de cobrar por estudiar y de estar más o menos a la última. Hay una cosa, hay malas noticias, nos vamos a morir de algo. Y un porcentaje alto... Pero hay una buena noticia, y es que nadie se muere antes de que le llegue la hora. Es que hemos sabido encontrar el tiempo para tratar este tema que es importante, por desagradable, porque nos pone el límite, porque nos pone en un lugar de humildad. Tener que ver cómo pierde autonomía tu propia madre no tiene ninguna gracia. Con lo cual la vida de mi madre no es un tema de que tenga gracia o no tenga que tener gracia, o de que me apetezca verla o no me apetezca verla. Cosa que es complicado enseñar a los adolescentes. El me apetece, no me apetece, que está como normalizado. Entonces, celebro que hayan tenido el ratito para compartir esa incomodidad extraña que genera este tema, que está capaz de darse. Creo que es una actitud de adultez extrema. Y por favor, libros, me imagino que has traído pocos, ¿no? No sé si habrá para todos. Gracias por venir a todos.